Nos acompaña aquí en el estudio Silvana Rabinovich, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias, Silvana. Muchas gracias por la invitación. Déjame comenzar con esto. ¿Hay una esperanza fundada de que se llegue a una paz duradera en la región? A ver, esperanza siempre hay muchísima, dijo Kafka, pero no para nosotros, ¿no? Esto quiere decir que hay que trabajar duramente para que haya efectivamente esperanza. Ahora, a partir de la mediación de Trump, que no está en el medio de nada, sino que realmente es una de las partes, es muy difícil pensar que hay esperanza de una paz duradera. ¿Va a descomponer las cosas Trump? Y yo creo que la manera amenazante en la que está hablando, sí, o sea, está directamente presionando a los gobiernos de Jordania y de Egipto para que reciban a los deportados, ¿sí? La idea del transfer, es decir, de la deportación de la población palestina de su tierra, es una idea muy vieja dentro de todo el plan sionista, pero ahora Trump ya se ha distanciado de lo que propuso incluso en su etapa anterior, cuando tenía ese acuerdo del siglo, no sé si se acuerdan, ¿no? El acuerdo del siglo, que era bastante descabellado, pero todavía consideraba que la Franja de Gaza tenía que estar poblada por palestinos, ahora ya no. Claro. ¿No? Silvana, déjame hacer un paréntesis. Tú eres judía. Sí. Y eso es importante y cobra una dimensión distinta, ¿no? Se puede ser judío crítico del gobierno de Benjamín Netanyahu y se puede ser judío crítico de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza sin necesidad de ser sionista o de ser antisemita, antisemita. Bueno, claro, o sea, yo creo que como judíos, yo llegué aquí como maestra de Biblia hebrea, enseñé los profetas a los estudiantes las leyes morales y sociales del Levítico, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces creo que como judíos tenemos el deber de ser críticos, ¿sí? Y no permitir que estén perpetrando el genocidio que están perpetrando. Ahora bien, el sionismo es una parte que se desarrolló a partir del siglo XIX en Europa, como un movimiento nacional europeo de la época, pero los judíos realmente han pensado diferente. O sea, durante la época en que surge el sionismo, estaba el Bund, por ejemplo, que en lo que creía era en la hermandad de los trabajadores, eran internacionalistas, sí, como judíos, a partir de la cultura yiddish. Estoy hablando todavía de la Europa oriental. Y están los judíos que vivieron durante siglos, más de un milenio, entre comunidades musulmanas, en estados, en países, ¿no? Mayormente musulmanes, judíos árabes, hay judíos árabes. Esbozaba el término antisemita porque siempre que se hace una crítica, ¿no?, a lo que se está haciendo, al genocidio en Gaza, ¿no?, se señala inmediatamente que es un argumento antisemita. Bueno, eso realmente es, por decirlo menos, impreciso. Porque si hablamos de antisemitismo, si bien fue sinónimo de antijudaísmo durante mucho tiempo, y mayormente en Europa, porque el tema este es un tema del colonialismo europeo, semita como tal, que también es una invención europea, hay que pensar en el antropólogo Renan, ¿no?, Ernest Renan, que él inventa este par de arios y semitas, ¿no? Él y hay anteriormente de estudio de Tracy. Lo que están inventando es a un otro del ario, y en eso entra tanto en este momento los dos personajes que se están peleando, ¿no? Semitas son las lenguas, semita es el hebreo y semita es el árabe. Semita es, digamos, claro, un término que también proviene de una idea colonial y orientalista que habría que discutir. Pero hoy en día, llamar antisemita a aquel que critica el sionismo, y el sionismo no es predominantemente judío, que esa es otra cosa que hay que entender. El sionismo, hay un sionismo cristiano muy, muy violento, que lo vemos
hoy en día en el personaje de Trump, pero lo conocemos por Bolsonaro y por otros. El sionismo cristiano tiene la idea de que musulmanes y judíos se tienen que matar para la segunda venida de Cristo. A ver, sobre esto, ¿es posible la coexistencia pacífica entre judíos y palestinos? Yo escuchaba entrevistas previas en donde planteabas cómo agentes externos han venido a estropearlo todo, cómo se repartieron Francia e Inglaterra en Medio Oriente, pues prácticamente con una regla en un escritorio. Pero pareciera que también la solución tiene que pasar por una legitimación internacional de amplia convocatoria, no Donald Trump, sino la ONU y la ratificación del reconocimiento de la existencia de dos estados. ¿Es posible todo esto? Sí, yo creo que sí, y además el sur global se ha expresado excelentemente bien, cabalmente. Sudáfrica tomó con toda la legitimidad que tiene esa iniciativa. O sea, por supuesto que ese reconocimiento es necesario. Por supuesto que hay que entender también, por lo que decías anteriormente, que esta mirada colonial que dividió el mapa y decidió que el Estado Nacional es la forma política idónea para el lugar, estaba errada. Y eso lo habían entendido los otomanos antes, que habían dejado que la organización política y social fuera conforme a la región. Cuando llegan y se reparten el mapa, los europeos, franceses y británicos, bueno, trae esta idea de los dos estados. Hubo dentro del sionismo una corriente, la de Martin Buber y Yehuda Magnes y otros, que consideraban que no había que partir la tierra, que lo ideal era la convivencia dentro de una confederación de comunidades autónomas donde ninguna mayoría determinara ninguna minoría. Los judíos serían una de esas comunidades y esa comunidad es la de la Gran Siria, porque así se conoce la región. Claro. Todo eso lo comprendían los sionistas y estos eran europeos. Y ni hablar de los judíos que habían vivido en países árabes y hablaban la lengua árabe con acento judío. ¿Por qué esta propuesta de Donald Trump se le califica como el intento de una nueva limpieza étnica? Bueno, es muy claro porque él, lo que tiene Trump es que no miente, digamos. Él dice abiertamente lo que nadie se atrevería a decir. Tenemos que hacer una pausa, nos va a caer la guillotina electrónica, pero justo regresamos con esta respuesta. Bueno. Estamos hablando sobre lo que sucede en la Franja de Gaza y en la zona de Medio Oriente. Estimada Vianey, hacías este planteamiento. A 500 días de iniciado el conflicto entre Israel y Hamás y la destrucción total de Gaza, te preguntaba, ¿por qué es preocupante la propuesta de Donald Trump y por qué esta propuesta es leída como un intento de una nueva limpieza étnica en la región? O sea, yo lo que creo es que es culminar una limpieza étnica que inició en 1948. Claro, es una culminación completamente violenta y total. Lo que él quiere hacer, él al ver el territorio ya hecho todo ruinas, ya está viendo el negocio inmobiliario que viene, el turismo. Quiere poner una torre Trump, parece, ahí en la Franja de Gaza. Por supuesto. Ahora, ¿es un conflicto religioso, como alguien lo ha planteado, irreconciliable, en donde hay dos bandos que quieren aniquilarse los unos a los otros? No, una cosa es la religión y otra la teología política nacional y colonial. Entonces, cuando uno instrumentaliza la religión para sojuzgar a otro con fines coloniales, eso claro que no, eso sí produce un conflicto. Ahora, las religiones se traducen entre sí, el Dios es el mismo y el mejor ejemplo son los judíos árabes de los que hablaba antes, que llamaban a Dios Allah, ¿no? Porque en la traducción que se hizo en el siglo X de la Torá, Dios se llama Allah y se habla de términos como ijtihad o jihad, se usan en el sentido religioso del término y no terrorista como nos han enseñado en esta visión colonial. O como quieren hacernos creer que son todos los palestinos, ¿no? Claro, todos los palestinos desde que son niños, o sea, todo eso realmente es parte de un proyecto
supuesto, de limpieza étnica, por supuesto, de considerar que al otro hay que matarlo desde chiquito o evitar que nazca, ¿no? Esa es una actitud genocida y de limpieza étnica, y es lo que estamos viendo, lamentablemente, ahora, y eso no puede provenir de la religión judía, eso no puede provenir de los textos sagrados para el Rápidamente, Silvana, decías, hay un componente religioso del lado de Donald Trump, que ese sí debería de preocuparnos. Claro, es su sionismo cristiano, la oficina de fe que ha puesto ahora en la Casa Blanca con una mujer que se apellida White, como no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Y que tienen esa furia de decir que ahora la Casa Blanca es Tierra Santa porque ella lo ha tocado, ¿no? Entonces, imponer este supremacismo racial como si fuera palabra de Dios y esta idea de la conflagración, ¿sí? El próximo Armagedón que produzca la segunda venida de Cristo en manos de extremistas como Trump, como Bolsonaro y como tantos personajes. Ya Milei es otra historia, porque él se cree judío. Sí. Claro, entonces es preocupante. Es muy preocupante y es una vergüenza a nivel humano. Y para 500 días. Para ir cerrando esta conversación, porque el tiempo nos come, ¿qué ves en lo inmediato en este conflicto? ¿Quién frena a Donald Trump? ¿Cómo lo hacemos para que no se le siga atizando al fuego, no se le siga aventando gasolina? Bueno, yo no sé quién frena a Donald Trump. Si lo supiera, estaría tal vez haciendo algo importante. Lo que sí considero es que la gente se da cuenta que esto verdaderamente es una farsa, que aquí hay vidas de las que todos somos responsables de lo que está ocurriendo. No está ocurriendo allá lejos. Esto es un proyecto que puede replicarse después más cerca. Y lo tenemos aquí al lado a Trump. Entonces, me parece que todo este tema de la limpieza étnica, los intereses económicos, el yacimiento de gas que hay al lado, no es solo lo inmobiliario, ¿no? ¿Sabes cómo se llama ese yacimiento de gas? Leviatán, para que tengan una idea del nombre bíblico. Vaya, ¿sí? Y de teología política. Y el desplazamiento de casi 2 millones de personas. Silvana, te agradecemos muchísimo esta conversación. Permítenos estar en contacto contigo. Gracias. Y sobre todo es un tema que dará para varias. Gracias por la confianza, por haber estado con nosotros.